Gálatas capítulo 6, nos toca hoy el verso 13. No sé si alcanzamos al 14, pero nos vamos a concentrar en el 13, que obviamente tiene continuación del otro y vamos a ir viendo y desarrollando. Leo un poco para contextualizar desde el 11 y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos se circuncidan, ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. La versión del último verso del 13, en la versión NTV, dice: ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Ustedes, no sé si se dan cuenta siempre, en cuanto a las personas famosas, las que son autoridades a nivel nacional, mundial, regional, ya, que algunos se caracterizan por mandar a hacer y no hacer. Bueno, en algunos casos tienen que mandar a hacer y otros ejecutan. Pero acuérdense que siempre hay una diferencia entre los verdaderos líderes. Muchos se pueden hacer líderes o son líderes, pero hay una gran diferencia en el líder que hace las cosas y después manda a hacer, porque detrás de él hay un ejemplo. Obviamente el ejemplo nosotros bíblico siempre va a ser la figura de Jesucristo, que él más que decir y mandó, ¿cierto? Él hacía primero. Hay muchos, de acuerdo a ciertas profesiones, en todo estrato social, en la sociedad. No sé si ustedes se han dado cuenta, y no tengo nada contra esto, que algunos me dicen, pucha, el pastor tiene algo, no tengo nada, pero uno lo ve nomás. Aunque son ejemplos medio, y esto es una introducción, en razón a los que dicen que hay que hacer y ellos no practican por el ejemplo. No sé si a usted un día le ha tocado ir donde un nutricionista o una nutricionista. Generalmente cuando lo mandan ahí es porque uno está rellenito de amor, lo vamos a decir así, ya, sobrante de amor, entonces por eso uno se expande de algunos lados. Pero ¿qué pasa si la nutricionista o el nutricionista, cierto, profesional, también está rellenito de amor? Y le dicen que uno tiene que vaciarse de ese amor que tiene uno. El amor al pan, el amor a la Coca-Cola, el amor a eso me refiero, ustedes me entenderán. Entonces uno como que no le cree, porque al final le dice, mire, usted tiene que de ahora en adelante amar las lechugas, las verduras, dejar la Coca-Cola y todas esas cosas. Entonces uno ahí quiere hacerlo por voluntad, pero no puede, porque no ayuda al ejemplo que uno está viendo. ¿Me entienden, no? O los psicoanalistas que a veces le dicen, mira, haz esto, lo otro, ¿cierto? Y también uno ve, y hay ejemplos que ni ellos emocionalmente están bien. Entonces, el practicar, en jerga más popular, podríamos decir, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿cierto? Ahí está el mecánico con el auto que está malo, que no le parte, ¿cierto? Pero mueve dos cablecitos y ahí anda. Ahí está la casa del que es carpintero, que trabaja en la construcción y se gotea y que esto, que lo otro, que los muebles no están ajustados, etcétera. Yo no voy a mirar a nadie, por favor, esto no, estoy solamente generalizando. Y así en varias profesiones, en oficios. Entonces, nosotros tenemos obviamente en nuestra sociedad, ¿cierto?, los políticos que también dicen, no, hablan de pobreza. ¿Qué saben de pobreza? Si son de estrato social alto, hablan de igualdad y ellos no son iguales, etcétera. Hay tantas cosas que se dan discursos y que si uno pone cuidado a lo que dicen, no ve la realidad y por lo mismo uno no se contagia de eso o uno no lo cree. Bueno, cuando estamos
medianamente con los sentidos abiertos, porque a veces creemos discursos que nunca se van a cumplir y lo creemos. Pero entonces uno cuando se pone cuidado a lo que nos dicen, a lo que nos mandan, ¿en razón de qué? De que los demás debiesen ser ejemplo primeramente. En las iglesias locales sucede algo similar y se aplica el refrán muy conocido, el cura gatica, predica y no practica. ¿Sí o no? Varias de las cosas de lo que decimos y que no practicamos se diluyen. Y varias cosas que no decimos, pero sí practicamos, se copian. Más fácil a veces las negativas, ¿cierto? En el trato de la familia. Por ejemplo, en la familia, el padre si es grosero, los hijos pueden salir mayormente groseros porque van a copiar la misma actitud que tienen en este caso los padres, los adultos. Es como cuando, no sé, su papá, su mamá con el cigarro en la boca dice, no, hijo, no quiero que tú llegues a este vicio porque es malo. Y está ahí. Entonces, mamá, ¿de qué? O papá, ¿de qué me estás hablando? No tomes, si tomas, no te drogues, si te drogas, etcétera. Entonces, eso refleja la actitud, ya el decir. Y aquí hay un contraste en esta introducción, en el verso con estos judaizantes, que ellos estaban coartando la libertad que tenían los de Galacia, los que habían recibido por gracia al Señor Jesucristo en sus corazones y habían nacido de nuevo, y estaban implantando de nuevo la ley y los querían esclavizar a esa ley. Pero lo que sorprende, a lo mejor ya no porque estamos terminando, es que ellos no hacían lo que la ley mandaba. Entonces, porque dice, ni aun los mismos que se circuncidan guardaban la ley. No estaban y no eran referente de ejemplo. Sigo la introducción. ¿Cuántos están en iglesias evangélicas exigiendo a otros hacer lo que ellos no hacen? Desde el que predica hacia abajo o de manera horizontal, como quiera verlo, ¿ya? ¿Cuántos están predicando no esto y lo están haciendo ellos mismos? ¿Cuántos de las iglesias locales evangélicas o la iglesia del Señor exigen amar, ¿cierto? Exigen amor de la iglesia y ellos no practican ese amor. Exigen cuidado de la iglesia y ellos no cuidan a nadie, sino que, por ejemplo, hablan mal de otros a espaldas y después de hacer pasar por buenos, o sea, se hacen pasar por buenos hermanos y en sí ellos no son buenos hermanos. Entonces, esto es recurrente, sucedió en este contexto de judaizar en Galacia, pero sucede en un ámbito general en las iglesias. De que muchas veces solo hablamos y en realidad no hacemos. Y se nos demanda ¿qué? Hacer, a vivir la palabra. De hecho, de manera general, a muchos les gusta enseñar, a veces son hábiles para ello, pero no practican nada lo que saben ya o lo que dicen saber. Hermanos, no de manera negativa, pero muchas veces esto de enseñar tiene una responsabilidad enorme, obviamente, de no hablar y enseñar cualquier cosa o distorsionar la verdad, pero tiene un grado de responsabilidad muy amplio. Porque si yo estoy enseñando de obedecer y yo no obedezco, ¿de qué sirve? Y eso se me va a volver a mí porque Dios me va a pedir cuenta a mí. No para condenación, irse al infierno, seguramente porque si uno es creyente. Pero ¿cuál es el punto? Que el querer enseñar no es malo para nadie, pero practique, viva lo que enseña. Eso es mejor. Después viene lo académico de enseñar. Porque si no, usted lo que escribe con la mano se borraría con su mismo codo. Porque en el fondo todo lo que usted está sembrando se va a diluir, va a perder sentido. Los judaizantes hablaban de esto, de circuncidarse, que estaba dentro del contexto de la ley judía, pero no cumplían todo lo demás. La actitud de los judaizantes y sus pretensiones se confirman en un hecho concreto, y ahí está en su texto.
porque ni aun los mismos que circuncidaban guardaban la ley. Cuando la Biblia habla, y en el contexto de los judíos del Antiguo Testamento, o guardaba toda la ley o no guarde nada. Porque no puede ser que guarde lo que le conviene, lo que no conviene, no, porque ahí ya es un incumplimiento a toda la ley. Por eso usted ve sectas hoy, ya, que son amantes y practicantes del Antiguo Testamento, pero de algunas cosas. Y ya lo hemos visto. ¿Qué hacen? Se abstienen de comer cerdo, se abstienen de qué, de hacer ciertas celebraciones, no celebran ni la Navidad, ni no sé cualquier cosa, pero al final, y son devotos de un día sábado, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Y lo demás de la ley. Las primicias y todo, y llevar un becerro al templo, y dónde está el templo, y dónde están todas las cosas que conciernen a la ley. Yo nunca me he topado con alguien que practica esto del Antiguo Testamento en parte de manera sesgada, ¿cierto? Nunca le he llegado a preguntar por último, ¿y usted se circuncidó? ¿Pero se circuncidó al 8º día? Porque si vamos a cumplir la ley, se cumple toda. Pues si no, queda fuera todo el resto. No es a medias. Entonces, la base y lo que ha sido recurrente en la doctrina de esta carta a los Gálatas, ¿cierto?, ha sido la libertad que da Cristo, la libertad de esa religiosidad, la libertad de esos que nos tienen oprimidos, ¿ya? Y que esa religión estructurada, legalista, no salva. Esa religiosidad y esa religión estructurada, legalista, en este caso el judaísmo o los judaizantes, hacía que quedaran esclavizados en eso. Y hoy también hay iglesias que practican esa legalidad. O hay miembros o practicantes de la religión evangélica que también son legalistas. Y nosotros, en general, a veces, porque el pecado, ¿para qué estamos? Todos somos susceptibles a pecar. Y puede ser en algo mínimo, pero nosotros a veces también somos legalistas, somos estructurados y no nos vemos a nosotros. A veces exigimos y sobreexigimos a alguien que por favor ahora esté bien, pero a veces no estamos en los zapatos de los demás. Nos pasa muchas veces con los malos hábitos, con las malas conductas, con los problemas que son de orden emocionales, psicológicos. Cuando alguien está apesumbrado, cuando alguien tiene una depresión, y uno que no está en eso, ¿cómo? Y sé que uno lo hace y lo ha dicho, pero a veces no entendemos la profundidad de eso, porque no estamos en los zapatos de los demás. Entonces alguien que no quiere vivir, no quiere caminar, no quiere salir, no quiere conversar con nadie, no quiere ver a nadie, y uno le dice, ¿y cómo no va a salir de ahí? Porque no puede, no sé, no tiene las fuerzas. Y nosotros a veces no nos ponemos en el lugar del otro. Y ahí uno se pone así como, y sacamos textos del Señor, mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nosotros empezamos a sacar versículos, y claro. Pero nos vemos que las realidades no las podemos generalizar, y ahí nos ponemos un poco legalistas. Hay que tener paciencia. Ya hay cosas que no son de la noche a la mañana. Así como la larga, infinita paciencia que tiene Dios conmigo y tiene con usted, pensemos, y apliquémoslo también a otros. Eso se llama misericordia con los demás, como Dios tiene misericordia conmigo. Pero a veces vemos solamente un lado que nos conviene. Sí, hay que exigir, hay que estar animando para que se congreguen, sí. Pero por las razones que pasa por la mente y el espíritu de cualquiera, a veces no es tan así. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que no nos pongamos en esa mirada de los judaizantes. Sé que aquí ellos era judaizar y hacer que cumplieran la ley mosaica, sí. Pero nosotros a veces nos ponemos en esa actitud y queremos que también otros cumplan todo lo que dice el Señor. Y no hablando necesariamente del Antiguo Testamento, sino de lo que pide también el Nuevo.
Pero en eso uno cae en eso de ser así, ortodoxo, y decir, no, esto es así. Cuando nosotros mismos a veces no cumplimos todo lo que nos demanda el Señor. Y ahí pasamos a ser hipócritas nosotros mismos. ¿Porque qué? Estamos pidiendo que los demás lo hagan y yo no lo hago. Y hermanos, algo que nunca pasemos por alto. En lo espiritual, eso se nota. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, que redarguye en nosotros, no le podemos mentir. Nosotros podemos hablar bonito y pedir esto, exigir lo otro, pero nuestro espíritu dice o nos redarguye, ¿y tú? ¿Qué exiges a otros? Como en los tiempos de Jesús buscaban por medio de todo tipo de superfugios, evitar el cumplimiento de la ley. Un ejemplo concreto consistía, no sé si ustedes lo habían escuchado o lo han leído, ¿cierto? Este término, el corbán, un término hebreo, una palabra hebrea, que quiere decir ofrenda a Dios. Si lo ha escuchado, dígame, y si no, parece que no lo ha escuchado. No, ¿qué pasa? Marcos 7:11, ahí está la palabra en el libro de Marcos. Acuérdense que en razón de que algunos evangelios son escritos para los mismos judíos que habían abrazado ya el cristianismo, entonces se usan ciertos términos en hebreo. En otros, como hay en el libro de Lucas, ya el evangelio de Lucas, es para los gentiles o para todos, ¿cierto? Ahí el uso de la palabra difiere un poco. Entonces aquí por eso corbán. En sí la palabra esta quiere decir ofrenda a Dios, mediante el cual evitaban el mandato, esta es como la definición para que aprendamos un poco, mediante el cual evitaban el mandato de la ley en dar ayuda a los pobres cuando lo necesitaban. Antes de leer el texto que vamos a ir a Mateo 15, del 1 al 20. Mateo 15, del 1 al 20. Es el mismo de Marcos, pero lo vamos a ver en Mateo. Es como bypassear, no sé lo que ustedes dicen cuando un bypass, ya está de moda los bypass. En vez de pasar por una ciudad, por el centro, ya ya sale por otro lado. Pero ¿cuál es el punto? Los judíos, ellos eran muy aferrados a sus tradiciones. Y dentro de las tradiciones fueron elevadas al punto de inventar tradiciones fuera de lo que estaba escriturado. Y las tradiciones en sí no son malas, pero algunas tradiciones al elevarlas por sobre la Biblia, en este caso el judío por sobre la Torá, por sobre las Escrituras, salen otras interpretaciones. Por eso hay un libro que se llama el Talmud, y otras veces lo habíamos dicho, ¿cierto? Y ahí se recopilan tradiciones añadidas, por decir así, que difieren y contrarían la misma Biblia. Entonces estos, los fariseos y los maestros de la ley, habían inventado, es como dicen hoy, inventando una ley sobre la ley, ¿ya? Para acomodarse. Antes de que lea, dentro de todos los mandamientos está honrar a padre y madre, ¿cierto? Y eso es con los bienes que nosotros tengamos, tenemos que bendecir, y había que bendecir, de acuerdo a la ley, a los papás, honrarlos en el sentido material. Pero los judíos de aquel entonces, para no despojarse de sus bienes, o sea, no salir dinero de ellos para ayudar a sus padres, inventaron esto del corbán, que decían, supongamos, yo tengo 100,000 pesos, hablándolo hoy, ¿cierto? 100,000 pesos, con los cuales podría bendecir a mi mamá o mi papá. Vengo y digo, estos 100,000 son corbán. ¿Cómo es eso? Señor, yo a ti te ofrezco este dinero para ti, pero no lo doy. Y quedaba en mí, pero era para el Señor. ¿Se entiende? Pero yo tenía que ofrecérselo y dárselo de manera
práctica, o sea, había que dárselo a los papás o a los necesitados. Y en vez de no darlo, yo lo ofrendaba, por decir así, al Señor, pero tampoco se lo daba al Señor. O sea, seguía teniendo el dinero. Está buena. Entonces ustedes, entre paréntesis aquí que hay algunos, ahí yo le voy a dar una ilustración simple y se van a acordar. Saque 1.000 pesos y cuando esté su hija, su hijo, le dice, mire, aquí tenéis 1.000 pesos, corbán, y se lo tira, se lo devuelve. O sea, como que se lo dio, pero al final no se lo va a dar. Corbán. Ahí se van a acordar de la palabra y la van a practicar porque en vez de dárselo, se lo queda a usted y dice, no, a veces para bendecirme yo mismo. Y ahí está. Bueno, el que quiera lo hace, no, pero es una broma. Hermanos, pasemos al texto. ¿Y qué pasa con esto? Porque aquí va la ilustración con el mismo texto de Mateo, ¿cierto? Porque los fariseos en ese tiempo no hacían lo que decían, no practicaban. Por eso Jesús fue severo con ellos. Y leo Mateo 15, del 1 al 20, versión NBI. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos las tradiciones de los líderes religiosos? ¿Se entiende ya? Aquí apuntando, ¿por qué los discípulos del Señor quebrantan las tradiciones ya de los líderes religiosos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Eso para el judío, no lavarse las manos, no era un tema de higiene solamente, sino era establecido porque con eso se limpiaban y todo lo demás. El que tomase algo y no hiciese el ritual, más que de higiene, sino que era un sentido de que fuese visto de lavarse las manos. Lo hacían en público como una señal exterior que ellos eran dignos de comer los alimentos. Los discípulos no lo hacían. Jesús contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? O sea, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? 4 dice, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Eso dice el Antiguo Testamento o los mandamientos. Y aquí está lo que ellos cambiaron. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, y aquí agrega la palabra corbán. Y aquí está la explicación. Cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Y aquí los reprende y dice, hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Al final y al cabo, no ayudaban y no estaban a cargo de los necesitados, en este caso de los padres. ¿Se dan cuenta cómo se quebrantaba el mandamiento por otro, que a ese otro les acomodaba? Con tal de decir, no, esto es para ofrenda de Dios, y ellos no ayudaban. Por eso, si ustedes leen el Antiguo Testamento, y sobre todo los profetas, los mayores y los menores, se dan cuenta que el Señor todo el tiempo lo está reprendiendo, porque dejaron al menesteroso, dejaron a la viuda, dejaron al necesitado, dejaron al huérfano. Ya todo eso los judíos lo habían dejado desde antes. Se le había ordenado que los pobres siempre iban a estar con ellos, pero para que su corazón fuera conmovido a misericordia, estaban los necesitados. ¿Y ellos qué hicieron? Vista gorda. Ellos prosperaron en la tierra que entraron en Canaán, pero no se dedicaron ¿a qué? A cuidar de los necesitados. Solamente ellos se acomodaron y vivieron bien. Y por eso mismo inventaron esta ley. Por eso el Señor dice, hipócritas. ¿Y esto qué tiene que ver? Sí, tiene que ver, porque aquí estos judaizantes también eran hipócritas. Estaban mandando a circuncidarse a los judíos
que ya habían abrazado el cristianismo, que ya habían conocido a Jesucristo y lo estaban haciendo volver hacia atrás. Hermanos, los rituales, ya las tradiciones que eran anuladas en el sentido de que Dios nos da libertad. ¿Cuántas iglesias ponen tantas cosas, tantas reglas humanas que no están en la Biblia? De cómo sentarse, de dónde ponerse, de cómo el que está aquí, el que no puede pasar hacia adelante. Hay tanta cosa que yo digo, ¿de dónde sacaron tantas cosas? Si tenemos libertad en Cristo, obviamente lo hemos dicho, para el bien. Algunos invalidan y no leen el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento no es para hoy. Y en sí prohíben a la misma iglesia. O no enseñan esto porque esto no. Porque, hermanos, toda la Biblia, hay pasajes que obviamente son difíciles de entender o de enseñar, pero toda la Biblia es para todos. Imagínense usted que yo le esté enseñando, mire ese libro, no lo lea, porque usted a lo mejor, no, léalo. No inventemos cosas, no inventemos tradiciones, porque cuando nosotros inventamos o hacemos tradición, porque tradicionalmente usted se sienta en la misma silla, en el mismo lado, mire, porque nos vamos a tradiciones extremas, pero hay cosas que uno tiene que analizar. Tradicionalmente es algo que se hace siempre, ¿sí o no? Ya, tradicionalmente usted se sienta en la misma silla, en el mismo lugar. ¿Y qué quiero decir? Ilustrar algo muy simple. Cuando alguien se sienta en su silla, si usted no ha madurado, y ese era mi cojín, me gustaría decirle al pastor que ese es mi silla. Pero un día dígame nomás, adivine qué le voy a decir. Nada de lo que está aquí es suyo, ni siquiera su vida es suya, así que no me venga con eso. A veces elevamos las tradiciones por sobre las cosas, la conciencia. Acuérdense que, ¿qué tiene que ver eso? Desacomódese, hágalo, póngase en otro lado y todo lo demás. No nos enojemos por cosas que son pequeñeces. Entonces, los judaizantes, volviendo al texto, eran hipócritas porque ellos no cumplían toda la ley. Los judaizantes, celosos del cumplimiento de la ley, imponían la circuncisión a los gentiles convertidos a Cristo, quitaban toda la fuerza de la ley de Dios para sustituirla por mandatos de hombres que superaban en este y en otros muchos casos la autoridad de la palabra. Sus tradiciones, orientadas muchas veces en conseguir la forma de evitar el cumplimiento de la ley, invalidaban los mandamientos porque los dejaban sin efectos. Acuérdense que Pablo sabía mucho de esto. Pablo era un perseguidor de los cristianos y él era riguroso en la ley. Él era fariseo, él sí que era judío. Entonces ahora le tocó a él estar reprendiendo a estos judaizantes en el sentido de hacerle abrir los ojos a los de Galacia para que no cayeran en este engaño, para que vivieran en libertad, porque Pablo sabía de buena fuente, o sea, del mismo que vivió bajo eso. Por eso, hermanos, nosotros, cuando hemos salido de una iglesia estructurada y legalista y entramos en una iglesia donde la Biblia es el centro y que nos va guiando día a día, nos encontramos primeramente extraño. Obviamente hay cosas que cambian de una iglesia a otra, pero hay cosas que nos parecen nuevas y que parece que porque uno viene con eso de atrás, está acostumbrado, porque la tradición de la otra o de otro lugar a uno lo marca. En cómo oran, cómo se paran, si levantan las manos, cómo adoran, etcétera. Pero dijera eso y empieza a vivir la libertad. Si levanta las manos, mire si se pone de guatita, ora usted sabrá si lo hace o no lo hace. Pero se puede, usted es libre de hacerlo. A lo mejor no lo va a hacer,
porque todos los demás no lo hacen. Pero si implementamos, ya todos tienen que estar así. Empezamos a ¿qué? A poner una tradición, a imponer algo que en sí no es que sea malo o bueno. ¿Es necesario? Preguntémonos. Porque si usted no doblega su corazón, si usted su corazón y mi corazón no lo ponemos abajo, ya en una actitud de humillación, ¿de qué sirve? Ni aunque cabemos un subterráneo, no nos sirve. Porque ¿qué ve el Señor? Nuestro corazón. Aunque ese mismo de que el Señor ve nuestro corazón, a veces lo usamos para justificarnos. El Señor sabe. No se trata de eso, sino que se trata de tener la libertad. En este caso, la gravedad de estos judaizantes era un hecho evidente. Un mandamiento divino queda anulado por la tradición humana, a la que se le había dado tanto en teoría como en práctica mayor valor que la palabra de Dios. Hermanos, eso es lo que Pablo está recordando ya en los últimos versículos de la carta. Que estos, recordarles, vivan en la libertad de la cual toda la carta ha hablado de los de Galacia. Vivan en libertad, porque aquí apunta, estos judaizantes le están mandando guardar esto, pero ellos no guardan toda la ley. Por eso ustedes, hermanos, observemos que las tradiciones algunas son inicuas, algunas no son malas, sí, pero cuando una tradición está por sobre la Biblia, ojo con eso, por eso usted escudriñe su Biblia. Y seamos siempre abiertos de que las tradiciones, las cosas que nosotros hacemos ya como hombres pueden variar, o Dios nos puede cambiar eso. No porque a Dios no le guste, sino que entendamos que algunas tradiciones son tradiciones. Pablo advierte a los de Galacia o los Gálatas del nivel moral de los judaizantes. Pretendían que los gentiles se circuncidaran y guardasen la ley, pero ellos no la guardaban. Jesús a sus antecesores los llamó hipócritas, serpientes y generación de víboras. Mateo 23, 13, 15. Mateo 23, 13 al 15, versión NBI. Mire cómo los trataba. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo partidario, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. A veces, por una tradición, le cerramos la puerta en un sentido general o la entrada a alguien a la iglesia. Es como cerrarle una oportunidad de que escuche la palabra de Dios. Porque anda mal vestido, porque a lo mejor no ese día tenía que venir de tal atuendo. No cerremos las puertas a los demás. No seamos hipócritas. No exijamos ni lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros tenemos que exigir, si es que vamos a exigir, lo que yo ya lo vengo haciendo. Porque eso es practicar con el ejemplo. Mateo 23, 33. Mateo 23, 33 dice, ¿cómo los llama Jesús a estos? Serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso vuelvo a repetir, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Por eso son inconsecuentes, son los curagaticas, como decía, son estos ya hipócritas que mandan a hacer y no hacen. ¿Cómo da indignación? Ya, cuando aquellos que se suponía que a veces tienen que velar por algo no lo hacen, cuando abusan de su investidura, cuando un religioso
en general puede ser evangélico, lo que sea, ¿cierto? Se supone que está para restaurar las almas de las personas o a las personas y abusan de las personas. Eso no puede ser. Verso 13b. Después del punto coma, si tiene la Reina Valera. Que dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Después dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para, y ahí está, el propósito, para gloriarse en vuestra carne. La versión en NTV dice, solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Aquí está el por qué estos judaizantes, lo que estaban haciendo de que se circuncidaran, ¿cierto? Los gentiles que ya habían abrazado el cristianismo y volverse al judaísmo, ¿era para qué? No para, imagínense, no era para acercarlos a Dios mismo, porque podría decir, bueno, aunque no es así, pero podría ser, mire, ustedes si se circuncidan van a ser como el pueblo de Israel, van a ser judíos, como, o sea, qué mejor por decirlo así, usted es un creyente y más encima se parece a los judíos, o se hace judío, entre comillas. Porque así podría agradar más a Dios. Eso no se puede, pero ¿cuál es el punto? Pero ni aún ahí, porque al final era ¿para qué? Para que dijeran de ellos, ya, para ellos jactarse. Estamos trayendo, porque los judaizantes, acuérdense, era un ala, eran como los promotores del judaísmo, era para congraciarse con los judíos que estaban en Jerusalén. Era como los que captan clientes o hinchas, por decir así, pero no juegan a la pelota, no juegan al fútbol. ¿Pero qué quiere decir? ¿Usted quiere ser del Colo-Colo? Porque a propósito sigue siendo campeón. Nada que ver, porque yo no me gusta el fútbol. Ya es como si usted quiere, ya deje de ser de la UCI, total, siempre va a perder. Oh, se van a enojar, del equipo que sea. Y usted sea del otro. Pero resulta que no, ese anda de promotor, no juega a la pelota, no tiene idea, pero quiere. Eso solamente. Los judaizantes no eran ni lo uno ni lo otro, solamente querían ser reconocidos y quedar bien con estos, ya con los judíos en sí. La gloria del judaizante no era la conversión a Cristo de los gentiles, sino poder presentar ante sus compañeros un número cuanto mayor de adeptos circuncidados. Ese era el fin. Era que los judíos le dijeran, yeah. Reconocimiento temporal de ¿quiénes? De los mismos hombres. Obviamente su contexto ese era importante, sí, pero ¿de qué valía? ¿O de qué vale? No buscaban la gloria de Dios, sino la gloria personal basada en los logros de adheridos al judaísmo. Bueno, yo creo que la mayoría de los que vivimos en la ciudad, ¿cierto? Vemos pasar a veces personas de dos en dos que tocan nuestra puerta, que supuestamente vienen en el nombre de Dios, vienen en el nombre de Jehová, ya van a saber quiénes son, ¿ya? Y que en su discurso no nos acercan a Dios mismo, sino que tienen más el ímpetu, el deseo de entregar una revista, ¿ya? Porque a veces andan siempre, yo les digo, y lo he comentado otras veces, siempre andan apurados. Porque cuando uno los confronta y quiere hablarles de la Biblia en sí, ahí se escapan. No, ahí no hay tiempo. Otro día, entonces, ¿y cuál es el punto? ¿Por qué no presentan a Cristo? ¿Por qué no presentan a su Dios? No, presentan ¿qué? Una religión, un formato, ¿cierto? Un librito y todo lo demás, una revista. ¿Y Dios dónde está? Y se supone que ellos son los testigos de Dios. O sea, ellos han visto a Dios y son de Dios. Entonces, hay una incongruencia en eso.
Hermanos, nosotros como creyentes hoy, esta iglesia, no pretende tener adeptos a la religión, que sea como miembro por ser miembro de una iglesia. ¿Usted iba a una iglesia? No. ¿Quiere venir a la de nosotros? Sí, ya venga nomás. ¿Cuál es el sentido? El sentido de nosotros y de todo cristiano es acercarlos a Cristo. ¿A qué Cristo? Al que a mí me salvó. Quiero que conozca a mi Dios, que a mi Señor, a mi amo, que a mí me salvó, que tiene el potencial de salvarte a ti. Como resultado de que esa persona quiere conocer a Cristo, puede venir y ser partícipe de la iglesia. Eso. Porque aún así, por manera o por diferencia geográfica, si alguien quiere conocer a Cristo, pero como vive en otro lugar, no podría venir acá, pero podría estar en otro lugar. ¿Pero qué? ¿Cuál es la razón de todos nosotros? Es que todas las personas conozcan de quién, de Cristo. Y no para que nos digan, oh, pastor, invité a 10, pero no por ser reconocido, sino que porque nosotros tenemos que presentar a Cristo. Entonces, el legalista busca siempre partidarios para ser vistos y alabados por las personas. Aunque quisieran disfrazarlos de otra cosa, los judaizantes sabían que los gentiles podían incorporarse al pueblo de Israel, aceptando a Jehová como el único Dios, circuncidándose y prometiendo el cumplimiento de la ley y la práctica religiosa de los judíos. Los alcanzados para el judaísmo, no importan cuán fuera el alcance, se adoctrinaban de tal manera que se hacían más fanáticos e intransigentes que los mismos judaizantes. No se trataba de una misión evangelizadora, como ellos pretendían con los de Gálatas o de los de Galacia, sino simplemente reclutar seguidores del sector más intransigente y fanático del judaísmo. El celo de ellos era equivocado porque procuraban seguidores no de Dios, sino de ellos. Por consiguiente, no seguían a Dios. Los que no sé si han visto, estudiado por ahí, los adeptos a la religión de los musulmanes, han visto esto, obviamente los árabes o los del Medio Oriente, ellos son los que llevan, por decir de sangre, esa religión. Pero adoptan a otros, como de otras nacionalidades, franceses, ingleses, en Europa sobre todo, que se han vuelto al Islam, ¿ya? Y esos, que por decir no son de sangre, no son de familia, esos son más radicales y lo hacen morir por Alá, porque ellos como que quieren demostrar que son más que lo que son de sangre. Son más fanáticos. ¿Han escuchado? ¿Han visto eso? Que los que se matan y que están en los atentados son justamente captan la atención de esos. Aquí sucede, yo lo menciono porque aquí también los judaizantes captaban a estos gentiles y que por decir, si abrazaban el cristianismo más el judaísmo, le iba a dar un estatus aún mayor. Es como pertenecer a una clase social a la cual ellos nunca pertenecieron. Mire qué ridículo. ¿En vez de qué? Acercarnos a Dios. Porque si usted, por decir, quiere salir de la pobreza, abrace a Cristo. Porque la pobreza que tiene el ser humano no es la económica, es la espiritual. ¿Por qué dice la Biblia? Bienaventurados los pobres de espíritus. Porque ellos verán a Dios. Por eso la parte social queda atrás en todo esto. El reconocimiento por los hombres queda todo. Imagínense, todos los que han muerto, los mártires, ante en su mismo tiempo contemporáneo, fueron muertos por todos, fueron apoyados para que sean muertos. Cero reconocimiento social. Hermanos, y eso es algo que nosotros vamos a lidiar siempre. Pero estos judaizantes, el celo de ellos era equivocado. ¿Ya? Entonces,
ese celo de ellos equivocado porque no procuraban ciertos seguidores para Dios. Sino, dice, no seguían a Dios mismo, sino a una religión. Y esa religión nunca los iba a llevar a una relación con Dios de la Biblia, a símbolos, haciéndolos candidatos del infierno. Por decirlo así, o de manera más simple, los judaizantes querían cantidad y no calidad. Al fin no hacían auténticos judíos y tampoco auténticos creyentes. Hay malamente hoy en día iglesias de comunidad de muchos miembros o integrantes de iglesias numerosas. Y no estoy con esto demonizando a las iglesias de gran número. Pero usted han escuchado, o se dice como refrán, hay iglesias numerosas, pero de todos los que están ahí, no todos son creyentes. Se entiende que a lo mejor en toda iglesia no hay creyentes, pero ¿cuál es el punto? De que hay gente entretenida en una iglesia. Hay iglesia que no ha conocido a Dios, sino que ha conocido una religión. Entonces, esta iglesia de orden carismática que tiene estos sistemas piramidales donde usted trae 12 y cada uno de sus que trae 12 y así, trae 12 y 12 y 12 y tiene una iglesia estructurada, piramidal, donde hay gente que está convencida pero no convertida. ¿Y qué ganamos con eso? Mire, si usted en toda su vida tuvo que orar por uno y ese uno se convirtió, no importa, es uno. Por eso usted ha llevado el evangelio verdadero, pero si nadie viene, no es su responsabilidad. Porque si por cantidad, si quisiéramos tener cantidad en una iglesia, hay hartas estrategias de hombre. Ustedes entenderán. Si queremos llenar la iglesia, póngale ahí afuera en un cartel, completos gratis. Ponga a la hora de no sé qué hora. Hay película. Traemos un artista. Y al final, hacemos una reflexión. ¿Cuántos se quieren al infierno? ¿Y cuántos se quieren al cielo? Y ahí levantan las manos. Y los de la iglesia ayudan, pues también levantan su mano porque los de ahí no van a saber que usted es de acá, entonces estrategia de humana. Música, la que pega, la que mueve las emociones, ¿ya? Etcétera, etcétera. Sí, vamos a tener adeptos ¿a quién? A una religión, pero no a una relación con Cristo. Para terminar, conclusión. Como el legalismo es un pecado, o el legalista, todos nosotros, lo había dicho antes, todos nosotros a veces actuamos con fines carnales legalistas. Queremos que otros hagan o sean lo que yo no hago y yo no soy. Por eso analícese. Ya, primero cambia usted y después. No estoy diciendo que tenemos que ser los santurrones, que no, pero usted entenderá que hay cosas que nosotros no hemos abandonado o que a nosotros luchamos con eso, pero confiéselo y después sorte. ¿Ya? Quiero que mi familia conozca a Jesús, pero yo no hago un esfuerzo por conocerlo más. Y nos ponemos igual que estos judaizantes, no practicamos. Ejemplo, si usted quiere que su familia conozca a Jesús, usted todos los días ora por toda su familia, su mamá, su papá, su tío, por todos, ora por ellos todos los días, todos los días dedica mucho tiempo en ello, o se acuerda a veces. Quiero que otros vengan a esta iglesia, porque a mí esta iglesia me agrada, porque esta iglesia me conviene, ya. Pero yo vengo cuando tengo ganas nomás, porque hay frío, porque hay sol, porque hay esto, hay lluvia, etc. Entonces, ¿cómo usted quiere que también otros vengan a la iglesia? Queremos todos los beneficios del reino,
pero no los sacrificios, no las demandas que tiene el reino de Dios. Porque en el mundo tendremos aflicción. Oh, las aflicciones yo no las quiero porque yo viví toda mi vida. Sí, pero igual como creyentes las vamos a tener. Vemos los pecados de los demás. Y yo no trabajo ni trato de dejar los míos. Somos muy buenos para ver, como dice el texto, la paja en el ojo ajeno y no veo mi viga. Entonces, ¿qué diferencia habría con los judaizantes que obligan a cumplir la ley y ellos no la cumplían? Por eso, hermanos, a la luz del texto y de esta exhortación, vemos obviamente hacia afuera estos judaizantes que eran, como dije, los curacaticas, no practicaban, mandaban a los otros. ¿Y cuál era el fin? De ser reconocidos, de que dijeran los judíos, bien, trajeron aquí estos adeptos, pero no los acercaban a Dios. Y nosotros estamos siendo legalistas. ¿A quién nos acercamos a las personas? ¿A Dios o un legalismo? ¿O a una religiosidad o a una relación con Dios? Porque a veces, hermanos, hasta nuestros consejos no son adecuados en tiempos que no corresponden. Y somos legalistas, en vez de acercar a las personas, las alejamos. Por eso en esto tenemos responsabilidad. ¿Cómo yo me comporto? ¿Cómo yo voy? Y esto no se trata que usted sepa harto de la Biblia, sea poco de la Biblia. Viva la libertad que Cristo le ha dado. Despójese de todos esos rudimentos, todas esas tradiciones que no aportan en sí. Ya sé que todos tenemos un cúmulo de recuerdos que son malos, deséchelos. ¿Cómo? Lea esto. Lea más la Biblia y se va a ir olvidando cómo era antes y así usted va teniendo libertad. Hermanos, no nos convertamos en estos judaizantes, no obviamente para judaizarse, no en estos religiosos, que al final no estaban ni acercándolos a Dios, sino que lo estaban alejando de Dios. Entonces no nos convertamos que en esta iglesia a veces nos convirtamos en personas que alejemos a la persona de Dios, sino que acercarlas. Las primeras veces que alguien entra a una iglesia, las primeras veces, los primeros años, no sé, el primer tiempo, lo hablo así, espere, tenga paciencia. ¿Cómo va a cambiar y va a ser como usted? Si usted a lo mejor, por la gracia de Dios, el primer día dejó todo su vicio, hizo todo y no sé, al mes usted, poco menos que andaba con una aureola y con alas, bueno, ese es usted. Pero no todos somos iguales. Habrán tiempos prudentes, obviamente prudentes. No vamos a esperar que alguien lleve 10 años, 10, estoy exagerando, pero todavía llega curado a la iglesia. Ahí hay otro problema, a eso me refiero. Ya se entenderá que eso, pero no seamos como estos religiosos, porque el Señor nos va a llamar hipócritas a nosotros también. ¿Por qué? Porque no hacemos, ya no practicamos lo que decimos y mandamos solamente a los demás. Póngase en pie. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por escuchar su voz y escuchar, Señor, de que estos judaizantes, el propósito no era acercarlos al Dios de la Biblia, sino era ganar adeptos para los hombres. Señor, perdónenos si muchas veces somos religiosos y en vez de acercar las personas a Cristo las alejamos, porque a veces tenemos nuestros propios prejuicios o nuestra propia religiosidad. Ayúdenos, Señor, a ser ejemplo con nuestra vida y no solamente de palabras. Señor, ayúdenos a que seamos consecuentes. Señor, denos esa fuerza, esa convicción para, Señor, hablar del verdadero evangelio, ese que da libertad. Señor, ayúdenos para que no seamos llamados por usted, Señor, hipócritas, sino que seamos todos nosotros hacedores de su palabra. Señor, más que
simplemente ser unos recitadores de versículos, sino vivir la palabra en cada una de nuestras acciones. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.